Hola, yo soy Fabi Rodríguez. Y yo soy Mau Preciado, Somos dos psicoterapeutas sistémicos con gusto por el diálogo y la reflexión, y venimos a hablarte de esa querida crisis. que no esperabas, pero tal vez necesitabas. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Fabs? Estoy muy bien aquí grabando nuevamente otro capítulo para todos los que nos pueden ver o escuchar. En cualquiera de sus plataformas favoritas. Recuerden que yo soy Mau Y yo soy Fabi. y juntos estamos en esta querida crisis, platicando de todo lo que tiene que ver con lo que vemos, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que vemos en el consultorio. Recientemente Fabi está incursionando en la investigación y de hecho esta es una continuación de nuestro último capítulo en donde hablábamos sobre el qué hacer si lastimé a alguien y en esta primera etapa de lo que es la negación. Entonces, les recordamos que ya tenemos un capítulo donde empezamos a platicar mucho de una palabra, de una frase, mejor dicho, que es modelo de reparación de daño. Que es un modelo que Fabi nos está proponiendo y que está haciendo colaboración con otras autoras. Y vamos a hacer una serie de este modelo. Vamos a hacer una serie donde estemos platicando, partiendo desde la infidelidad, es decir, desde el daño vincular a una infidelidad, ¿va? Si no... Sí. Ok, desde el daño vincular en una infidelidad y cómo este modelo puede orientarnos a nosotros como psicoterapeutas y puede orientarles a ustedes para saber desde la negación hasta el reconocimiento hasta la reparación, que son estas, reparación del daño, que son estas etapas que Fabi nos está presentando. Sí, platicando con Mao y también con las otras coautoras de la investigación y obviamente las personas que me iban asesorando. Y en el modelo en cómo Mao y yo también lo llevamos en la terapia, o sea, y amigas, o sea, el punto es que hubo muchas personas que nos empezaban a decir, ¿por qué esto no va más allá del consultorio? O sea, es que esta manera en el cómo se explica, en el cómo nos puede hacer muchísimo sentido. No había persona dentro o fuera del consultorio que yo les explicaba de estos pasos a seguir como si fuera una receta más o menos, que les hiciera muchísimo sentido, les aclararon un buen de cosas de su historia de vida, del pasado, sin fin. Y es como de Fabi, platica de esto. Yo dije, va, evidentemente no es un modelo en el que yo estoy inventándolo y yo no creé el hilo negro, esto viene de investigaciones pasadas, yo estoy adecuando unas cosas extra que están surgiendo de la investigación, pero estaba platicando con Mau el compartirles, el dar, ya hablamos en el capítulo pasado de lo que es la fase 1 de estar negando que no pasó o admitirlo a medias, ¿no? Del impacto emocional que eso genera, de la violencia que significa, porque cuando alguien te dice que no te está lastimando y si te está lastimando, pues también se entiende como violencia emocional. Ajá. Entonces, aquí recordemos que también lo hablábamos en el capítulo pasado, que nos vamos a enfocar en cuando se repara el daño en una infidelidad, ¿no? Pero recordemos que esto puede ser en cualquier tipo de vínculo. En una traición con una compañera, compañero de trabajo, con alguna amistad. Recuerden que somos personas que nos vinculamos. Entonces, con quien sea puede haber vertientes de este modelo, aunque específicamente viene de investigaciones en infidelidad conyugal. Y entonces, pues bueno, este es una continuación del primer episodio que vimos en la vez pasada y hoy vamos a hablar sobre el reconocimiento del daño, pero antes de entablar el reconocer el daño, yo quisiera que nos platicaras, Fabio, un poquito más de dónde viene toda esta propuesta, ¿no? O sea, cuál es el bonito contexto de esta propuesta, porque si bien, como dices, no es como un hilo negro, pero sí es una visión, a mí me parece como más complementaria, ¿no? A todo lo que ya se había investigado antes. Sí, miren, déjenlas platico. Este modelo viene de la justicia restaurativa como una postura política donde se encuentra que no es suficiente es solamente admitir o admitir a medias cuando se dañó a alguien, sino este modelo se centra en restaurar la confianza, la seguridad y todo lo que se vincule con sanar a la pareja lastimada. Se centra en la víctima, si así lo podemos describir, no se centra solamente en que el culpable lo admita. Porque muchos otros modelos o terapeutas pasados o investigaciones, hablo de atrás del 2000, se enfocaban mucho en, bueno, ya pasó, entonces vamos a limpiarnos, ya te dijo que ya no lo va a volver a hacer y con eso se solucionó. Y aquí también viene del tema del trauma, ¿no? Porque el trauma se tiene que, a ver, la infidelidad hay que comprenderla como un trauma y el trauma no es algo que, digamos, se acepta, se dice y se avanza, ¿no? Sino que se va elaborando y entonces también hay un contexto
de enfoques que trabajan el trauma. Entonces la infidelidad, pues me imagino que también Sí, sí, lo sí. abordas desde ahí, ¿no? O sea, aquí lo enfoca mucho en, empezamos a cuestionar la idea de si ya pidió perdón, el tema se terminó. Ujú. No. No. Cuando el perdón se pide, apenas va a empezar el proceso de sanación. Esto también ayuda mucho a que podamos comprender lo complejísimo y la herida realmente que se hace después de una infidelidad. Porque muchas veces cuando no empezamos a conectar con la herida que le hicimos a la persona que tenemos enfrente, entonces nosotros no estamos ni conectando, ni empatizando, ni nos está cayendo el 20 de que realmente herimos a niveles que ni Muy siquiera se van a, profundos. a niveles muy profundos, Ujú. el cómo pudimos herir a la persona, ¿no? Con la que estamos. Entonces, muchísimos otros modelos solamente se enfocaban en, ya lo admitió, ya pidió perdón, pero el perdón sin acciones, como también Mau lo platicaba en el capítulo pasado, no es nada. O sea, eso y nada, mejor nadota. O sea, la verdad. Pues sí. Entonces, se centra mucho en el proceso de sanación de la víctima, en que la persona que perpetuó la infidelidad pueda empezar a reconocer, admitir y tener todo un proceso del por qué hizo lo que hizo, no nada más el ya no lo vuelvo a hacer, ¿ok? Que esto también es sumamente importante, es algo como que a mi parecer medio no tan platicable, ¿no? O sea, las personas que generan este daño, pues también tienen que saber qué partes de su historia se activan para perpetrar este daño, ¿no? O sea, cuáles son como, pueden ser algunos temas replicados de su propia historia, o puede ser un tema de normalización de la violencia, porque crecemos también en dinámicas violentas que vamos normalizando. O sea, el entrevistar a la persona que lastimó también le da la oportunidad de cuestionarse, ¿no? No, El por qué hizo lo que el hizo por qué y hizo lo desde que hizo. dónde. Y desde ahí responsabilizarse. Y es un proceso bien incómodo, que eso sí viene en el número 2, que es el reconocimiento del daño, porque evidentemente a nadie nos gusta tener la lupa así como detectives enfrente de nosotros de por qué lo hiciste y admítelo. Es un proceso sumamente incómodo. Claro, a nadie nos gusta sentirnos los malos de la historia. Claro, y lo que generalmente sucede luego en terapia de pareja es que quien fue infiel, ¿no? Porque estamos utilizando este ejemplo, Ujú. lo único que hace es defender su imagen o defenderse a sí mismo. Pues es que ella también hizo esto hace tantos años, o porque esta situación, y solamente se justifica para no sentir como toda la incomodidad de cuando dices, no, pues sí, o sea, pues no voy a poner otros platos rotos en la mesa, estamos hablando de lo mío. Y eso es un proceso muy incómodo que si quien hizo la infidelidad no lo aborda, la verdad es que pues la terapia de pareja en reparación del daño a la infidelidad no va a servir de nada. Claro, porque ir a terapia de pareja involucra que ambos cónyuges estén participando en sanar y en reconocer este pues lo que quieran trabajar. Y la persona que perpetúa esta acción, digámosle como el infiel, lo vamos a poner así, el infiel también tiene que participar y no aguantar, sino yo diría como tal vez Responsabilizarse y atravesar. responsabilizarse y atravesar esa incomodidad. Este, Tú decías que puede ser como por un tema de imagen. Yo también asumiría que puede ser por un tema de normalizar cosas que ni siquiera se cuestiona, o puede ser por neciarse con su sentido de las normas familiares, ¿no? Hay un documental buenísimo que no sé si lo has visto, el de la machosfera en Netflix. No la he visto, pero sí me la han platicado. Uf, está súper bueno. Velo, te va. Me voy a enojar. Te vas a enojar Me voy a mucho. enojar. Y si de por sí en el consultorio a veces me voy a enojar. Sí mira, oigan, yo aquí poniéndole la cuerda a Fabi de que, mira, Fabi, ¿te quieres enojar más? Es que no eres el único. Me dicen, ve esto. Y yo, del 0 al 10, ¿qué tanto esto me va a hacer enojar? Bueno, hay un documental muy bueno de la machosfera en Netflix, pequeño paréntesis, en donde si tú ves ese documental puedes atestigar cómo es que hay muchísimos hombres que ni siquiera se cuestionan el, el daño que le hacen a la pareja, o el daño que su dinámica hace en la pareja y hacia sí mismos, también. Ah, no, claro, es que todos somos víctimas de este sistema. Claro. Entonces, pues sí, yo creo que sí lo veré. Y justamente también en este nivel es donde se empieza a ver el daño que se hacen a sí mismos, porque no Ujú. pueden permitirse vincularse el 100% en una relación y ya son temas
como todavía más complejos. Aquí el objetivo de platicárselos a ustedes es el cómo les puede estar quedando más claro en si lo que hice o lo que viví, a lo mejor pueden sentirse identificados con los que les vamos a ir platicando, ¿no? Porque esto vamos a estar platicando más de sensaciones. Claro. Entonces, dicho eso, yo creo que ya podemos empezar a entrar a platicarles ya del nivel de reconocimiento del daño. Ok. Entonces, para no irnos otra vez al episodio anterior, Fabs, ¿cómo diferenciarías aceptación de reconocer un daño? La aceptación de reconocer. Aceptación versus Ajá. reconocer. Sí, justamente lo platicábamos en el pasado. El solamente aceptar lo pondríamos como el admitir, va un poco más de dientes para afuera, si se los digo así muy sencillo. Y es como de está bien, pues, o sea, si tú dices que algo pasó, está bien, sí pasó. Y si a todo mundo alguien les ha dicho una frase similar, te quedas, pues, te quedas como en shock de decir, se supone que esta era la respuesta que quería, pero ¿por qué no me siento como tranquila? ¿Por qué no me siento mejor con esta respuesta? Algo no me hace clic, algo no me hace sentido. Algo no Entonces, parece suficiente, ¿no? ajá, entonces eso no es el reconocerlo, eso es solamente el admitirlo y Ujú. casi siempre es solo evidencia de por medio de, bueno, si tú dices que pasó algo porque viste esa foto o esos mensajes, pues bueno, sí salí a cenar con la persona, o sea, nada más, pero pues si tú dices que eso es infidelidad, pues está bien. Entonces eso sería un admitir. Eso sería un medio aceptar. Ajá. Reconocer, creo que Y porque hablaría. están atrapados aparte, Bueno, pues sí, generalmente. porque, pues bueno, es que volvemos a lo mismo. A nadie nos gusta sentirnos el malo de una historia, aunque lo seamos, ¿no? Ajá. Pero ese es el, pues no es reconocer. Eso no es reconocer, eso es eso no es. aceptar. Reconocer, creo que iría más como a esta parte del impacto, ¿no? O sea, el entender qué causé en mi pareja o qué, porque acuérdense que todo esto es en el ejemplo de infidelidad. O sea, Ujú. tú como infiel, ¿qué efecto tuvo en tu relación? ¿Qué efecto tuvo en tu pareja? ¿No? Eso creo que sería como más el reconocimiento. Sí. El reconocer, yo se los digo, ya saben que yo aquí soy la romántica, se los digo, va con el corazón, Ujú. ¿no? El reconocimiento es, estoy conectando con el cómo esto destrozó a la otra persona, el qué hice, la magnitud, desde el día cero donde la otra persona me empezó a interesar o donde no le empecé a dar el lugar a esta persona. O sea, yo también me siento mal tanto por lo que hice y empiezo a vivir culpa y siento tristeza por la herida de por vida que le estoy generando a la otra persona, aunque ni siquiera se esté dando cuenta por el momento, porque eso eventualmente va surgiendo. Entonces es más que conectas con tus sensaciones, cuestionas tu moral, tus valores, el por qué te sientes incómoda como persona por haber cometido la infidelidad y también conectas con todo el sentir de cómo esto está dañando a la persona, ¿no? Imagínate que los dos vienen de historias de papás, ¿no? De los cuatro como historias de infidelidad y tú estás conectando el cómo esta herida va a lastimar a tu cónyuge en el de le estoy haciendo repetir el patrón, estoy haciendo que viva lo mismo que sus papás, la estoy lastimando en confianza, o sea, la Sí, estoy dimensionar el lastimando, impacto, literal, pero lo dimensionas a un nivel bien, a un profundo. nivel profundo, Ujú. tanto que pues te vas a deprimir, te vas a sentir mal, o sea, la vas a pasar mal. Y aquí también hay que hablar de algo como bien importante, que es, a ver, las emociones negativas, a pesar que no son gratas, son necesarias para que tú puedas hacer un cambio significativo en ti o desde ti, ¿no? O sea, tienes que sentir esa incomodidad, sentir esa culpa, no como un, yo lo diría así, igual y tú me dices si estás de acuerdo o no, pero no como un Ok. indicador bueno, pues me meto en esta parte de desmoralizarme y de rasgarme no sé, o sea, de revictimizarme, sino más bien como un indicador de que puedes atravesar eso para crecer algo, mm, sí, para que nazca algo como más bonito dentro de ti, más solidario, más empático, Más reflexivo, o más sea, reflexivo. sí tomaría lo que tú dices y yo le abonaría. Las emociones negativas son indispensables para llevarnos a un proceso de reflexión y profundización. Sí, Re- nadie lo logra hacer de que en comodidad, o sea, nadie crece en una emoción positiva desde la calma, eso es algo como muy utópico y bastante dañino, ¿no? Ujú. Recordemos que las emociones positivas, como la felicidad, solo nos invitan como a querer compartir y expandirnos, y las emociones de tristeza o de culpa nos llevan a el por qué hice lo que hice. Nos llevan a un proceso de reflexión para averiguar el por qué
y mágicamente esta misma emoción de culpa o de tristeza nos dan la respuesta. Es decir, me siento triste o culpable, reflexiono el por qué hice lo que hice, encuentro la respuesta, ya no lo hago, por lo tanto, ya no me voy a volver a sentir triste o culpable por estas situaciones. Entonces son vitales vivirlas, experimentarlas, para así tú poder encaminarte a entender tu vida, entender por qué haces lo que haces, con un cuestionamiento crítico. Y esto es bien importante que lo sepan porque no sé si a ti te pasa, Fabi, pero a mí sí me ha llegado a suceder en algunos ejercicios de consulta en donde nuestra tarea como terapeuta es incomodarte. O sea, literal, nuestra tarea como terapeuta es hacerte preguntas que te hagan, pues que no te hagan sentir tan chido, la verdad, porque justamente es como esas emociones son las que nos van trazando el camino a que podamos hacer un trabajo de autoobservación mucho más profundo y por ende de sanación también vincular pues más profundo. Entonces, cuando vamos a terapia, mm, a veces yo he notado en algunos consultantes que tienen como esta expectativa implícita de, pues vamos a ir a entendernos mejor desde el momento uno y es como, no, o sea, vas a ir a terapia a incomodarte, vas a ir a terapia a afrontar, vas a ir a terapia a nombrar de manera profunda lo que no se ha podido nombrar bajo sus propios recursos, allá afuera y es nuestra tarea el poder pues plantarles como esas preguntas incómodas a nuestros consultantes. Y sobre todo en casos como estos, porque sin las preguntas incómodas y sin esa tristeza o sin esa culpa, pues no hay una transitación, ¿no? A la reparación o al, bueno, eso lo vemos más adelante, pero no hay Ujú. una transitación al reconocer, ojo, recordemos, reconocer es implicar el impacto que generaste en el otro, la posición en donde lo pusiste, y entonces eso también te va a llevar a ti como una persona que fue infiel a que esta parte romantizada, porque a veces, esa es mera impresión personal, a mí se me hace como que se romantiza mucho la aventura, ¿no? Entonces, Ah, de la infidelidad, sí, 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 del sí. infiel se romantiza la aventura y entonces Mm. también resignificar toda esa aventura romantizada mira, aquí estás participando en lastimar a tu pareja, ¿no? Sí, claro. Y recordemos en esta parte que entre romantizar y el normalizar, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de género, que es con la visión que también Mau y yo trabajamos, Ujú. también es tener en cuenta que quien nos lo perpetúan un poco más es los hombres, es porque se normaliza entre ellos, porque no están tan vinculados en el cuidado de la familia o del hogar o toda esta, pues toda institución o constructo. Y pues se romantiza y también entra otra palabra que aquí la hemos usado de vez en cuando, que son estos juegos de poder. Ujú. Entonces, aquí esto también, de hecho, es parte vital de cuando se hacen todas estas investigaciones. Tener sobre la mesa los juegos de poder y no el dinero siempre va a ser un poder dentro de una relación. El género también es un poder Ajá, dentro el de una relación. género. Los roles de género también lo son, Ujú. ¿no? Las familias que rodean a la pareja también pueden ser otro. El nivel educativo también es entonces es muchísimo. En la casa de con quién viven, quién gana más, quién está más letrado o más estudiado, quién viene de una familia con más poder o social o con una familia donde todo se tiene que centrar en lo que la familia del esposo o de la esposa quiera. O sea, no solamente dinero es poder, ¿no? Se sabe que dentro de estos, pues, en donde crecimos, el hombre per se va a tener como más este poder, entre que por ser hombre, pues puede cometer una infidelidad y como solo es carnal, solo, o sea, no es de corazón o no es vinculado, que realmente muchísimos de los casos eso es una mentira. Entonces no se lo cuestionan, sienten que pueden llegar a salir impunes, ven que sus amigos o sus partners también lo van ejecutando, lo van haciendo y pues lo hacen porque pueden, ¿no? Evidentemente hay una historia detrás, que eso igual se tiene que observar acá, pero lo hacen porque pueden y ven que todo el mundo lo hacen y siguen casados, ¿no? Entonces, Ujú. pues no ven No hay consecuencia alguna, consecuencia alguna. ¿no? Porque entonces centran para quitarse de la culpa a sí mismos, decir, pues es que si yo fui infiel y no soy divorciado de mí, mi esposa, pues entonces ella está de acuerdo con esto, ¿no? Y es un no, o sea, por supuesto que no. Tú no sabes si ella sigue, porque si se va, le vas a quitar el dinero,
porque tú tienes mejores contactos con leyes, le vas a quitar a los niños, muchos otros ejemplos podrían suceder ahí. Y no es que siga contigo porque no tiene un problema, ¿no? Y que quiera vivir en relación abierta o poliamor, sino es porque se está sometiendo. Y esa también es otra palabra que se cuida mucho en la investigación, ¿no? El cuidar que ninguna de las dos personas se someta, ni la que fue infiel, ni la que fue víctima de la infidelidad, se someta a hacer esta guía de reparación del daño. Entonces, aquí va a haber muchas palabras, muchos temas, pero el punto es, ustedes se van a poder estar sintiendo identificados con todo esto que les vamos a estar platicando Mau y yo. Retomando en este punto de reconocimiento, se empiezan a hacer cuestionamientos a quien violentó, a quien fue infiel, en el por qué hizo lo que hizo. Ojo en estos puntos. Hay momentos en la terapia cuando Mau y yo lo vamos abordando en sesiones donde podemos ver a la pareja en conjunto o en individual. Sí. Porque nosotros manejamos con modelos más contemporáneos. Ajá, O sea, hay contemporáneos. muchos terapeutas que no lo hacen así. Ujú. Y la verdad es que lo que hemos llegado a platicar entre colegas, o sea, en un viaje que nos fuimos hace poco, es, hay una diferencia enorme cuando evidentemente cuidas triangulaciones y cuidas muchísimas cosas. Cuando ves a los cónyuges en individual, o sea, es diferente. Porque cuando yo se los platico, como en el de que les da miedo, les digo, necesito hablar con cada uno porque hay cosas que no queremos escuchar del otro y no van a beneficiar. Y cuando estoy en individuales, ahorita quiero hablar de cosas que no quiero que esté tu esposa o tu esposo enfrente porque sé que la vamos a lastimar de más y no necesita, porque puede llegar a ser doloroso el conocer cómo vemos la vida o muchas otras cosas, o el que me den detalles de cómo surgió la infidelidad, tal vez donde no es tan necesario que la otra persona sepa tanto detalle. Ahí, por ejemplo, ¿tú cómo cuidarías el no crear como una confidencia con quien fue infiel? La confidencia, por ejemplo, Desde este modelo. Ajá. en este modelo se va utilizando mucho en el que, y se les dice desde los primeros momentos, todo lo que se use aquí, tenemos que ver cómo va a beneficiar a que ustedes estén bien, tanto en pareja como en individual. Ujú. Entonces, aquí siempre es, bueno, y esa es la manera en la que yo siempre los responsabilizo. Ujú. Entonces, no es tanto que me quieran decir, pues no fueron 3 veces, fueron 10. Entonces, ok, entonces, ¿qué quieres yo que haga o cómo quieres que se lo digamos a ella? Ella lo va a querer saber o tenemos que hacer un análisis y si va a querer saber si la viste solo 3 veces o 10. Tenemos que empezar a sondear. Si ella de verdad necesita saberlo, entonces yo te voy a ayudar a cómo podérselo decir, pero se lo vas a decir. Claro. ¿No? No es nada más en esta parte donde se lo digo a la terapeuta y entonces ya, pero a mi esposa le voy a seguir mintiendo. Entonces eso, chicos, es una triangulación. Ahí váyanse con un cura mejor. Ajá. Sí, o sea, literal. Porque entonces si a mí me están utilizando como confidente para él quitarse la culpa, como con un cura, como con un padre, de decir la verdad, Y que es la pero diferencia también entre los servicios, ¿no? claro, Siendo bien honesto. sí, sí, sí. Pero entonces ahora yo y el hombre infiel vamos a unirnos en venderle la versión a la esposa cuando la esposa ya sospecha. No, Aparte, eso estas cosas jamás. siempre se sienten, o sea, siempre Siempre. se sienten. Es Entonces, como de que de ley. Es mejor ser claros y tener como ese acercamiento, pues, y entiendo que muchas veces no sepamos qué hacer con la honestidad, pero la honestidad siempre tiene que salir a flote. A veces se va a tardar en llegar, pero siempre tiene que salir a flote, porque aparte, pues es lo más incómodo, pero es lo más necesario y a la vez pues lo más fundamental para poder reconocer el daño que hiciste en otra persona. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, maquillar una historia que ya es dolorosa con la finalidad de que, ay, para que no duela tanto, porque entonces eso es asumir al otro como negligente, ¿no? Hasta cierto ajá, punto. Es asumir que como, no va a poder con la verdad. Entonces, si sabías que no exactamente, iba a poder con eso, ¿por qué se lo hiciste? exactamente, Entonces, ahí sí yo digo, o sea, si tú ya sabías que no iba a poder con esto, ¿para qué vas y lo haces? claro. Pero esa es una pregunta que si se fijan, y es una pregunta que Fabi hace como responsabilizando a la persona que hace el daño. Que ojo, también aquí asumimos que son hombres porque los hombres la tenemos más fácil que las mujeres en ser Por las infieles. estadísticas, ¿no? Me ha tocado de ambos Y casos, ¿no? por la sociedad. Sí, claro, o sea, nosotros vemos Ujú. casos de todo tipo, hombres y mujeres infieles, pero claro que no es lo mismo porque los hombres la tenemos un poco más fácil a que nos podamos ir con la nuestra
a una mujer, ¿no? O sea, por las mismas normas que en otros episodios pueden revisar de Querida Crisis. Ujú. Y en este punto donde es el reconocer, en los procesos donde los vamos viendo como en pareja o en individual, yo también hablo con las esposas, ¿no? Las novias o o sea, la pareja en cuestión. Es muy importante el cuidarlas, en decir aquí, y esto sí se los digo a las parejas, o sea, aquí yo no vengo a taponear nada. Todo lo que sea necesario que se sepa se va a saber, y eso se los digo a los dos en pareja. Entonces, aquí tenemos que estar muy contentos, o sea, muy conscientes de que yo necesito transparencia y honestidad. Si terminan juntos, bueno, si no, pero desde una manera sana, también qué bueno. Y a las esposas es como quieren llenar los rompecabezas y quieren todo, que es muy válido. Entonces, con individual, cuando se va conteniendo esta ansiedad, todo este daño y estas secuelas de trauma, porque recordemos que la infidelidad está catalogado en la ley general, en el artículo 6, como violencia psicológica, tiene muchas secuelas que la víctima va viviendo, ¿no? Entonces, con las esposas sí trabajo mucho en el de, vamos haciendo una lista de tú qué necesitas saber, ¿no? Fechas, datos, esto, lo que sea, y trabajar en individual en el que evidentemente se responsabilice y diga nada más que la verdad, porque pues lo que le interesa es estar en esta relación, pero también cuida mucho qué quieres saber tú, porque esa info, o sea, y te quiero ir encaminando, ¿no? Y eso lo voy a ir hablando. Esta información, ¿para qué la quieres? Porque tú estás dudando y la neta es que no te quieres quedar y quieres encontrar la suficiente evidencia para decir de aquí me agarro y me voy. Es muy válido, por supuesto. O Y castigarlo eternamente. Exactamente, justamente para allá voy, Mau. Entonces, esa es la otra línea que hay que cuidar muchísimo para cuidar que no se haga una guerra de poder. Entonces, si te quieres ir, es totalmente válido. Si quieres info para chingar, para vengarte o para decir, ahora con esta info que yo tengo, te voy a tener aquí sumiso el resto de nuestra vida juntos, entonces tampoco se puede trabajar en terapia de pareja. Porque es o para irte, o para ahora tú ejercer poder, o para sanar, ¿no? Entonces la info que tú quieres buscar, si es para sanar, entonces hay que cuidar qué vamos a estar buscando para poder sanar con la pareja y para que te quieras quedar. La verdad es que hay veces, con el ejemplo que les daba de si veo a la persona, sea para un café, para salir o para algo sexual, 3 o 10 veces, yo ya no quiero saber tantos detalles. A lo mejor quiero saber que pues la vio intermitentemente por un año. Me quedo con la palabra un año, pero no me quiero quedar con 15 veces, con 2 veces, con 30 veces. Ese número me va a penetrar demasiado. Yo como esposa elijo solo quedarme con un año me fui infiel. Y creo que las personas que a lo mejor hemos llegado a vivir esto, sí sabemos dimensionar como el poder de los números o el poder de la dimensión de tiempo y se puede ir aterrizando. Y claramente en un principio hay demasiada, pues todo está muy gris en un principio cuando son los huecos y todo, y el esposo lo único que quiere es como someter o tranquilizar. Y lo que yo les digo a los esposos es, tú no tienes huecos en la historia. Tú ya sabes qué pasó, cuándo pasó, hasta dónde pasó. La persona que tiene demasiados huecos en la historia es la que va a estar con ansiedad, con depresión. Tú ya sabes hasta dónde hiciste y ya lo hiciste. Entonces tú vas a estar mucho más tranquilo, con la culpa y saber si van a seguir casados o no, pero mucho más tranquilo. Ella necesita darle sentido al sentido que necesite darle y ella necesita elegir. Y para poder elegir tenemos el derecho de saberlo todo lo que necesitemos. Entonces ahí es donde se va responsabilizando y se cuida muchísimo en lo que tú como esposa quieras saber, es para irte, quedarte o para chingarlo de regreso. Y desde ahí también responsabilizo a la víctima de ten cuidado qué quieres hacer o cómo quieres hablar del tema, porque eso te puede acercar o te puede alejar, y al esposo es, éntrale y responsabilízate de lo mínimo, sé honesto y dale el derecho a tu pareja de decidir si se quiere quedar contigo o no, y si no, te toca responsabilizarte. Porque en alguna ocasión, que offline lo platicaba con Mao, de qué casos sí me han tocado. Era un caso hetero, ¿no? La esposa quería que su marido le comprara una bolsa Hermes de más de 100 y tantos mil y todo. Y le dije, ¿y eso de qué funciona el matrimonio? No, pues para que se esfuerce. Le dije, no. Esa bolsa de más de 100,000 pesos no beneficia nada a tu matrimonio. Absolutamente nada. Después abordé con esta mujer y lo que ella quería en este juego de poder
era subir a redes sociales la bolsa carísima porque sabía que el amante tenía cuentas falsas y se la pasaba espiando a la esposa. Y eso era un temota. Entonces, esa bolsa que ella lo estaba queriendo utilizar en terapia como una manera de manipulación y reparación del daño, era para mandarle un mensaje al amante de entonces a mí sí me da cosas más caras que a ti o algo por el estilo, ¿no? Y O sí, sea, ¿no? o sea, en este ejemplo que estás dando está bien gacho, porque imagínense lo que estamos diciendo, no que voy a sonar un poco mamón. Lo que, A ver, lo que estamos diciendo es que necesitas una bolsa con X cantidad de ceros en el precio para reafirmar tu lugar en una relación. Está bien jodido, ¿no? La neta. sí. Porque, o sea, a veces, y eso también parte de la idea de romantizar el ser una víctima. Porque eso también es un discurso bien romantizadísimo. O sea, la típica novela mexicana es la señora que hacía el aseo va y se liga al patrón y entonces ya pelea con la señora de la casa y ta, 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 ta. Y entonces romantizamos esta lucha entre mujeres y malditos perros y tal. Y mira, a mí me trae una bolsa más cara que a ti. Y es como de que, a ver, chica, pues es que eso a final de cuentas no te va a dar la respuesta al rol que realmente quieres tener en tu relación. O sea, una bolsa no deja de ser un material, no deja de ser algo que tiene un precio. Y es aceptar que el que te reconozcan un daño te ajuste para eso, aunque sea una Hermes. La neta. Entonces, aquí también qué bueno que hablas de esto, Fabi, porque también pasa mucho en que la infidelidad se pueda traducir a ser usada como otra cuota de poder en donde la persona, el infiel, siempre va a ser eternamente castigado, ¿no? Y Es, tampoco. de eso no se va a tratar. Y es muy simple el por qué decirlo, porque entonces, ¿qué es? Imagínense, a ver, imagínate el siguiente caso. Échatele. De que, hipotéticamente hablando, Mm. hipotéticamente hablando, hay hijos de por medio, Ok. ¿no? Y entonces hay hijos de por medio, hubo una infidelidad en un matrimonio de 30 años de casados, que conlleva, como hemos dicho en otros episodios, que te replantees toda la realidad de tu relación, porque eso es lo que hace una infidelidad, es un trauma que hace que te replantees toda la realidad, todas las historias bonitas, todos los collares de aniversario que recibiste, los momentos bonitos, o sea, todo eso se va a ver, haz de cuenta, como envirulado por la infidelidad, ¿no? Ujú. Y entonces, imagínate que hay hijos de por medio y tú, como una persona que sufrió esta violencia, lo vas a querer usar como una cuota de poder contra el infiel. ¿Qué le estás enseñando en realidad a los hijos que son tu responsabilidad y la de tu pareja criar sobre cómo se maneja la sociedad en este mundo? Todas esas cosas, aunque nosotros digamos que no, la neta sí influyen. Y los hijos no somos tontos, o sea, nos damos cuenta de los problemas que nuestros padres tienen en casa, por mucho que los padres se esfuercen en enfrascarlos, ¿no? Y justo con esto que vas diciendo, Ujú. el paréntesis que abona perfecto es, recordemos que no se puede ser buen padre y mal esposo, y viceversa. Todo A lo menos de que... que haya una separación. Ah, bueno, pero es que O sea, ahí si hay estamos una hablando todos separación, viviendo juntos. Si hay sí, una separación es un discurso que la neta, es otro. ahí sí voy a ser muy insistente. O sea, en que Eso sí es si otro. es una separación, es un discurso que ayuda mucho a que las personas sanen la separación desde un lugar más digno, es decir, puede ser un excelente papá o una excelente mamá Pero y no puede fue buena ser, pareja. exacto, y pues es una porquería de pareja. Pero ahorita ya trata a la expareja con el respeto mínimo que merece, pues, la pareja con la que siempre van a tener contacto, ¿no? Porque, Pero porque pareja no es. insisto, como, como parejas o como padres de familia, tienen la responsabilidad, y sí voy a decir tienen porque yo no quiero, yo jamás voy a ser papá, es algo que ya tengo muy trabajado, ya es una idea mía que, zarpo. Este, pero ustedes tienen la responsabilidad de ser el reflejo de lo que la sociedad va a ser. Entonces, si usas la infidelidad
o a tu esposo o a tu esposa o a tu esposa infiel como a la persona infiel como alguien que tiene que ser eternamente castigado, pues también estás replicando el que vivas en una sociedad en donde jamás va a haber suficiente perdón, jamás va a haber suficiente reconocimiento, jamás va a haber suficiente noción del impacto que se genera en otra persona un herirle. Y donde todo se trata de que estén mal siempre, porque eso tampoco Exactamente, no permite que la pareja esté bien. exactamente. Eso solamente nos estamos sometiendo, violentando, ¿no? Un rato tú me pones Ujú. el cuerno, al otro rato yo te castigo eternamente. Y entonces dime qué familia sana es esa. Que bueno, todas las familias, ninguna familia es sana, pero nos podemos acercar un poquito No, pero qué familia a lo largo de 30 dinámicas años es, saludables. ajá, sí, Ujú. claro, o sea, qué familia en este ejemplo que estamos dando está siendo sana, no lo hay. Toda relación tiene crisis, todo siempre hay ratos, porque los Todos. vínculos sí, Y o sea, porque somos seres relacionales, o sea, en el momento en el que pero nosotros, no podemos ir con el discurso de es que soy humano o es que esto y nunca ejecutar ni nunca estarnos perdonando, porque ese es el cliché de los discursos. mira, No podemos estar haciendo eso. no, no Evidentemente podemos vamos a hacer, meter no, la no, no, pata. no me iba a ir por ese lado, no me iba a ir por no me iba a ir por ese lado, me iba a ir más bien por el lado de decir, somos seres relacionales e indiscutiblemente nos vamos a lastimar. Exacto, A eso va a ver, pasar. sí, o sea, eso va a pasar, sí, no, eso de somos simples humanos, pues no, 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 porque es una manera, o sea, a ver, sí, equivocarnos es una experiencia humana. Sí, ¿Tú total. me interrumpes en cuanto digas aquí? No. O sea, pero bajo mi perspectiva es, ser humano es equivocarte, sí. Ser humano también es responsabilizarte y crecer, ¿ok? Y entonces, para responsabilizarte y crecer, no, no, no vas a hacerlo desde este lugar en donde siempre te estén recordando el daño que hiciste, No. pero si tienes que aceptar que hiciste daño, porque si no lo aceptas, si no lo reconoces y si no lo transformas, entonces eres medio humano y ya. Ajá, ándale. Así, o Me sea, lo gusta cómo podemos lo poner pones. como medio humano, porque un humano integra su conocimiento, Evoluciona. evoluciona, un humano evoluciona, un humano integra su conocimiento, un humano, este, puede generar también factores de cambio importantísimos a nivel sistémico y social. Y un humano también hace eso. Entonces el discurso de soy un simple humano, Sin responsabilizarnos, porque sabemos que hay personas en redes sociales y mucho que han utilizado eso justamente sí. con la infidelidad que hace meses pasó de alguien donde pues soy humano y aprendo de los errores, pero lo sigo Ay, no, pues haciendo. nómbralo, desde que Ajá, sirve o que nos sea, colgamos tantito a la fama ajena. ¿Cómo se llamaba? Emilio Antún. Ese güey, o sea, el Emilio Antún es un clarísimo ejemplo de... De eh, todos los hombres con el sistema patriarcal ah, donde sí, solamente van a utilizar este discurso y él no es el único. Él será un ejemplo viral que pasó hace meses, pero no es el único. de Eso lo muchísimos. escuchamos todo el tiempo en consulta, Mau y yo, porque esa frase es, adivina qué, no me voy a responsabilizar y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y sobre todo a veces puede venir con personas donde se jactan de ya tener muchísima experiencia, mucha terapia y todo, pero los procesos de psicoterapia pues buenos, que Los eso, buenos ajá, procesos de y no hablaré solo de los terapeutas, también en la resistencia de los consultantes pacientes, ¿no? O Claro. sea, entre varios factores, pero te va a invitar a hacerte responsable en el contexto en el que vives. Y en el contexto en el que vives siempre vas a lastimar o salir lastimado. Siempre, Entonces, porque es parte de ser seres relacionales. y el punto es irlo cuidando, detectarlo con más tiempo, ¿no? Y de ahí nos Ujú. podemos ir a muchos más ejemplos. Entonces me gusta mucho cómo lo vas describiendo, Mau, en el que tiene que ser así. Poniendo eso sobre la mesa, ya podemos estar teniendo un ojo bien grande de no es tan sencillo ser un modelo de reparación de daño y en el punto del reconocimiento, el punto 2, que es el reconocimiento, y se los estoy repitiendo 1000 veces, para mí es el más extenso de toda la terapia. Ujú. A veces el 1 o 2, y en el 1 ya sabemos si votaron el proceso de terapia o si se quedan. Si sí se quedan y empezamos a ahondar el punto 2, ese sí tarda. Para mí es como el más jugosito y que tú Ujú. también lo verás en la consulta. Sí, sí, sí. El de la reparación. El del reconocimiento, Ah, ya. porque es trabajar ahí más en individual, que necesitas saber cómo va el proceso, que vamos cuidando. Evidentemente, pues aquí la amante o las amantes ya no pueden estar desde el día cero dentro de la ecuación. Eso es lo primerito que les pedimos. Ajá, o Lo sea, primerito, porque luego aparte ahí también se sufre un montón
de que se dice, no, sí, déjame la saco, pero ahí luego... Luego te enteras 2 años después de que siempre seguían con la amante, ¿no? Pero Y lo que hace es que se retraumatiza la relación. Es que no hagan eso. no hagan eso. O sea, si quieren estar, hay que estar bien. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Dentro de las primeras sesiones, o sea, en este protocolo o también en cómo lo manejamos Mau y yo, en las primeras sesiones detectamos si lo que quieren venir a terapia es sanar la relación o dar carpetazo o someter a la pareja a que ya esté dejando de molestar y sacar el tema. Entonces, eso nosotros lo podemos detectar en las primeras 3 sesiones, más o menos. Sí. ¿Cuál es el objetivo real de cada cónyuge que asiste a la terapia? ¿No? Si viene la esposa a querer someter, o a lo mejor va siendo un nivel de dolor en cómo lo está ejecutando, o el marido generalmente viene solamente a que ya se calme la esposa porque ya prometió no volverla a buscar al amante y se acabó. ¿no? No. Entonces, pues no. Entonces, pasando eso que es en la Pon tú negación, que se ayude, pero no sana, pues. O sea, se No. ayuda, pero no te ayuda a transformar tampoco la relación. pero es que imagínate que ahora se hace un tema, Mau. O sea, imagínate que en la parte de negación y donde estamos reconociendo, donde nada más el esposo quiere que el tema ya no se toque y se hace un fantasma en la habitación, dime qué unión o qué intimidad o qué confianza desde lo sexual, dime qué relación sana que va a durar, va a poder estar así bien cuando solo se cayó el tema. No, pues ninguna. Ninguna. Entonces es sumamente importante, porque si a alguien le queda un huequito, hay que hablarlo. Si una vez la esposa necesita volver a hablar con respeto y no con revictimizar ni violentar al cónyuge infiel, aquí estamos hablando de respeto de las dos partes y sí, créanme, o sea, lo sabemos, lo sé, es muy difícil hablarle con el respeto que merece a quien te fue infiel. Es durísimo. Ujú. Y también hay historias que favorecen que ese respeto no se dé, ¿no? O sea, también Sí. hay historias que favorecen, así como se favorece que se dé la infidelidad, también hay historias que favorecen que ese respeto a reparar, a perdonar, a resarcir el daño no se dé. Entonces, aquí también hay que ser como muy consciente de la historia tanto del victimario como de la víctima, ¿no? Ajá. Para que también ellos sepan desde sus historias cuáles son algunos discursos que van a favorecer el trabajar este problema de infidelidad en la pareja y cuáles son algunos discursos que van a entorpecerlo. Y eso pues nos va a ayudar muchísimo a que hagan un discernimiento como más profundo. ¿Discernimiento qué es? Bueno, esta diferenciación pues, o sea, que puedan diferenciar de manera más profunda desde su propia historia, porque a veces actuamos mucho desde la historia de nuestros padres, desde la historia de nuestras madres, y entonces el también diferenciarnos de ahí es una oportunidad a crecer y madurar relacionalmente y personalmente hablando. Ajá. Si pasamos y empezamos a hacer este reconocimiento y empezamos a el conectar cómo lastimó al otro y yo empiezo a hacer las preguntas que necesito saber para poder tener una lectura y poder comprender, ahí en el nivel 2, con el proceso de los meses o de las sesiones y el trabajo que evidentemente la pareja haga fuera de consulta, Ujú. con las reglas de oro de respeto y cero violencia física, psicológica, porque si hay violencia física, ni siquiera se puede dar terapia de pareja. Fin. No, Fin. Pero ese es otro, pues, otro modelo. Entonces, desde ahí, generalmente las parejas van bajando la guardia y van conectando más en lo cotidiano. Otra ujú. vez ya se hacen el cafecito juntos, otra vez ya se ríen juntos y empieza a ver estas señales de lo cotidiano donde son nuestras señales verdes de, ok, vamos avanzando. Porque ambos se van sintiendo más cómodos con el otro y hasta hay momentos donde ya, bueno, al menos a mí, me imagino que a ti también, me describen que ya hay momentos donde se les olvida lo que pasó. Sí. Entonces, eso ya es un momento Y donde ya sin querer queriendo están Ajá. continuando su historia desde otro lugar. Y exactamente. eso es lo que a y están nosotros como uniéndose. terapeutas nos hace muy felices verlos a ustedes en Ay, esa. yo amo cuando llegan esos Cuando puntos, llegan a eso, la amo. neta es que es como, ay, ay, sí. La neta, eso La sí, verdad, bebé, sí. nuestras sonrisas Nuestra de, sonrisita. ay. Porque es muy bonito. Creo que a veces aquí en Caída Crisis como que caemos un poco en hablar mucho de estos problemas porque pues así nos toca atenderlo, ¿no? Pero también lo cierto es que lo que pasa después de la tormenta y ay, no sé a ti que ya me voy a poner como bien romántico. Bien, ay, no, qué horror. Pero Únete al lado que, bello. oh, no, yo, hombre.
no sentir, mu. No te creas. Sí. No, No, no soy. O sea, si eres queriéndolo fingir, Sí, lo quiero tú también fingir. eres bien. Maldita sea. Pero, no, a ver, diciéndolo ya en serio, es como, como terapeutas, el ver cómo una persona logra transformar esas heridas, esos traumas, o cómo una pareja lo logra atravesar. La neta es que, ay, es un boost para el corazón profesional. Pero ¿no te pasa también que sales de buenas? Así de la Sí, o sea, consulta. a mí me pasa que son como esos días donde digo, ay, Sí. sí, ya me acordé porque estudié lo que quería estudiar ya. Ajá. Ya literal, ya hice conciencia. Sí, Pero sí, sí, sí. es muy bonito O porque, cuando se trabaja con el hombre infiel también que está llorando y yo ya veo de, ya conectó. O sea, ya conectó con cómo lastimó. Digo, me da gusto. sí, porque literal eso ayuda a que empiecen a reparar y también a diferenciar cuando están siendo o no, castigados, ¿no? Entonces, está muy padre. Yo creo que es muy bonito cuando logramos eso. Ujú. Es difícil, pero pues es bonito. Ajá. Entonces, lo que yo también decía en el capítulo pasado, si ya supieran todo esto y muchas cosas, la verdad es que no lo vale. No. O sea, todo el daño que se hace que de verdad no va a quedar igual, sino ahí se va proponiendo a que sea una relación distinta o en el cómo van a empezar a avanzar y evolucionar en otros puntos. Ahí es donde el nivel 2 del reconocimiento va llegando a su fin para podernos ir acercando un poquito ya a la ya lo que es reparar el daño, que es el nivel 3, que el 2 y el 3 van medio vinculados, porque si ahorita les empezamos a describir que en el nivel 2 bajaron la guardia, conectaron con el otro, yo estoy siendo respetuosa en qué le pregunto a mi marido infiel, a ver, necesito saber, este día si te fuiste acá o acá o acá, y lo necesito saber como para ver el nivel de mentira o de maldad Ujú. o para saber la verdad porque simplemente merezco y tengo derecho a saberla. Entonces, es la manera en la que yo voy a necesitar saber las preguntas. No las preguntas gritándole, diciéndole mil groserías, que yo sé que es muy difícil desde el dolor el podernos controlar, pero recordemos que no vamos a someter a la otra persona. Y como Ujú. adultos es hablar del qué pasó, es hablar del qué sucedió y yo decidir si me quiero quedar con una persona con la que decido volver a confiar o siempre voy a estar con la sospecha. Ojo, que el Y reconocerlo torturándote con esa es que es sospecha. horrible quedarte así. Y Ay, el sí. tú saber que perdonaste y avanzaste, recordemos, y lo que yo le digo mucho a mis pacientes es, no te va a hacer ciega. La intuición tú ya la tenías, tú ya sospechabas desde cuando ya sentías desconectado a tu esposo. Eso siempre ha estado. Que te lo mintieron o te hicieron gaslighting donde dudaron de ti o te dijeron estás loca o te dijeron que exagerada o es solo una amiga del trabajo o yo qué sé, eso fue él. Pero tu intuición, el ojo clínico que tú tenías como persona, por decirlo así, eso se va a quedar de por vida. Eso nunca. Uno siempre sabe cuando el hermano está enojado, cuando el esposo o la esposa está distante, hasta por cómo despertó ya sabemos si está de buenas o está de malas. Y yo se los digo mucho a las parejas, o sea, ustedes dos se conocen mejor de lo que tal vez yo los voy a llegar a conocer en lo cotidiano, en la rutina y en la intuición que cada uno tiene del otro. Entonces también es de ya siento a mi esposa más tranquila, ya se ríe conmigo, en la noche ya me abraza. Esas cositas cotidianas van haciendo que el reconocimiento ya surgió. Ojo aquí es, cuando mi esposa me pregunte qué hice, cuándo hice o por qué, si es que ya tengo la respuesta del por qué, si yo le contesto como un adulto de fue por esto, la vi tal vez, pasó así, segura que quieres saber, ahí te va. Y no digo, es que ¿por qué vuelves a preguntar si la psicóloga ya nos dijo que no sé qué y te estás defendiendo a ti? Ahí todavía no estás llegando al reconocimiento. Ujú. Ahí tú sigues defendiendo tu imagen y ahí tú sigues el No, o tu queriendo sentido de lo o correcto. tu sentido de lo correcto o tu vergüenza y tu culpa la sigues queriendo cuidar, el decir de no, ¿para qué ya no hablamos de esto? O tu Ya, miedo a ya lo crecer, tocamos. o sí. Entonces, cuando tu esposa te pregunte cosas que necesitas saber, obviamente con respeto te lo va a preguntar, tú le contestas con honestidad desde el mismo respeto Así es. y ya. Porque ya se supo desde la primera sesión los dos tienen que estar bien conscientes que lo que se pregunte el uno al otro se va a contestar con la verdad y ahora la verdad que yo sé, pues me toca responsabilizarme de ella, o no es pues ¿para qué pregunté? ¿No? Ojo, el infiel no puede decir cuidadito con lo que preguntas, ¿eh? Porque la psicóloga entonces ya dijo que va a ser muy tu culpa si yo te digo la verdad.
Y acuérdense que esta Es que gesticulación, aparte luego se hacen es que- eso y ajá. es como que, ay, nosotros Y esta ni decimos tanta gesticulación, cosa. pero le agregan acentos y No, tonos de bueno, voz y pues se sí, pasan, pero o sea, se porque pasan. se pasan de lanza, pues. Entonces, eso, y todos hay que aprender a leer entre líneas. ¿Eso qué es? Someter y decir, Sí, eso muy es tu someter. culpa si me preguntaste. Ahí no estás en el reconocimiento. Ahí sigues en negación, ahí sigues en el nivel 1. Entonces, entre el nivel 1, 2 y 3, lo que nosotros trabajamos mucho es, pues con el ojo clínico, saber cuándo uno está mintiendo, cuándo tiene dobles intenciones, cuándo lo que hace es con qué objetivo, de qué manera, 1000 cosas. Entonces, todo eso se tiene que estar cuidando. Espero, y para ir un poco cerrando el episodio, es el cómo con este nivel 2, que se ven que es muy extenso, ustedes se puedan sentir identificados en si se lo negaron todo el tiempo a la pareja, Ujú. por 1 año, 6 meses, o por eso terminó la relación y ya les está haciendo sentido, o yo como esposa o como amiga del trabajo, porque acuérdense que puede ser en cualquier punto, también obtuve la información que quería, o me siento que me sometí, o siento que también le entré a los juegos de poder. Así es. Entonces, hice que mi relación sanara, me sometí o le entré a los juegos de poder. Ujú. Entonces, creo que estos 3 puntos les va a poder estar ayudando mucho en el qué pasó lo que pasó en tal relación, quién no lo admitió, quién se quedó en el nivel 1, quién empezó a hacer como, pues, muchas mentiras y no le entró a este proceso de poder ayudar. Todo esto se está todavía especializando más en la investigación en la que estoy siendo autora para, donde están saliendo muchas vertientes entre las entrevistas. Estos son modelos más contemporáneos, estos son modelos más con perspectiva de género, con perspectiva evidente con enfoque feminista, porque viene desde la igualdad, desde el no someter y no obviar que porque estamos en una relación de pareja, entonces tenemos el mismo poder y cada uno se puede ir cuando quiere, porque la realidad es que no es así. Así es. Ujú. Y también si usted es psicólogo o psicóloga y quiere buscarnos para poder empaparse un poquito de esta información, con todo gusto nos puedes mandar un mensajito ahí y pues ya. Ujú. Entonces, igual si tienen alguna dudita, nos contactan, nos pueden poner más duditas en los comentarios, en algún área. Somos Fabi y Mau, nos da mucho gusto el poderles platicar más de esto y les vamos a platicar del tercer punto, que ya es la reparación. Les mandamos un besote grande, espero que este buen podcast informativo les caiga muchísimos 20, les ayuda muchísimo a aclarar y acuérdense, esto se lo mandan a quien quieran y a quien necesiten. Esto no se lo van a mandar de una manera violenta a la pareja que les fue infiel y decir, miren, ellos dicen, acuérdense que todo es con amor y con respeto. O sí, se lo pueden mandar y decir, ¿sabes qué? Creo que yo sé que hace tantos años cometiste una infidelidad, esto me hizo mucho sentido y la verdad es que creo que hay temas que quiero volver a platicar. Y recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, ayudan mucho. Pueden dejarnos sus comentarios aquí en su bonita cajita. Recuerden darle like, campanita, suscribirse, Compartir. compartir. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y vernos el día de hoy. Ujú. Entonces les mandamos un beso, un abrazo. Somos Mau y Fabi. Sí, Fabi, Mau y Fabi. Y esto es Querida Crisis, ya se la sabe. Ya bien tronado, se me fue la bien duro. Nos vemos en el próximo cap.